Buenas tardes, de nuevo en Teatro Crítico y en esta ocasión para analizar los problemas pues que padecen las ciudades autónomas españolas, Ceuta y Melilla. Y en este caso contamos pues, con dos especialistas del caso ceutí, que arrastra problemas análogos a los que pueda padecer Melilla. Tenemos con nosotros a Juan Sergio Redondo, que es doctor en Historia por la Universidad de Granada, es también facultativo de archivos en el Archivo Judicial de Ceuta y es profesor, tutor en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED en Ceuta. Asimismo, nos acompaña Enrique Ávila, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es militar retirado y es también secretario del Centro de la UNED en Ceuta. Entonces, os agradezco enormemente que os hayáis prestado a celebrar este debate, que yo creo que es del máximo interés por cuanto lo ocurrido recientemente en el Sáhara, al cual hemos dedicado un programa recientemente, pues coloca el foco sobre estas dos ciudades que suponen una vieja aspiración de Marruecos pues para ir configurando ese gran Marruecos al que ahora aludiremos. Insisto, lo primero, agradeceros la participación en este programa que yo creo que aborda un problema realmente existente y bastante más grave de lo que se percibe desde la península, donde a veces la información llega con cuentagotas. Entonces, yo simplemente a modo de presentación me gustaría que explicarais sé el caso de Sergio sobre todo, vuestro arraigo en Ceuta. ¿Cuál es el arraigo personal que os mantiene en Ceuta? ¿Cómo llegan vuestras familias o vosotros mismos a Ceuta? Y un poquito una pincelada biográfica para empezar. Bueno, en mi caso se puede decir que por línea paterna pertenezco a una de las familias que tiene pues, bastante historia en la ciudad, por lo menos en la antigüedad, ya que bueno, pues, mi bisabuelo llegaría a la ciudad de Ceuta a finales del siglo XIX. Era delineante, vino a trabajar en la construcción del puerto de Ceuta, el puerto de Ceuta, que es un proyecto que se pone en marcha a finales del siglo XIX, no se concluye prácticamente hasta la primera década del siglo XX, y bueno, fueron muchas las familias que partieron de la península, la zona marítima de Cádiz, que vinieron a trabajar a Ceuta, al servicio de construcciones militares, y bueno, pues acabaron pues afincándose en la ciudad y bueno, pues creando su historia en la ciudad de Ceuta para lo que sería el siglo siguiente, el siglo XX. Eso en cuanto a la familia paterna. En cuanto a la familia materna, pues bien, forma parte también de ese sustrato poblacional que caracteriza el siglo XX de la ciudad de Ceuta. Militar, viene después de la guerra civil destinado a Ceuta y bueno, pues se queda aquí, se casa aquí y bueno, pues al final también desarrolla a partir de los años 40 su vida en la ciudad de Ceuta. O sea que puedo decir que mi arraigo viene de familias que vienen del entorno de Cádiz, Málaga, se afincan en la ciudad de Ceuta, pues el devenir que dan los acontecimientos políticos, sociales, históricos, militares de la ciudad y bueno, pues acaban, como digo, arraigándose en la ciudad. En mi caso, bueno, soy nacido en Ceuta, mis padres, como bien he dicho, nacen en Ceuta y bueno, pues yo también me desarrollo formativamente, profesionalmente, tengo la fortuna de poder trabajar en la ciudad que me vio nacer y bueno, pues esa es quizás la motivación, ¿no? de por qué estamos en esta ciudad y por qué formamos parte como digo, indisoluble de la esencia y del sentir de Ceuta y de España. Enrique. Bueno, mi caso es completamente distinto. Yo soy el primero de mi familia que viene aquí a Ceuta. Lo cierto es que yo estaba destinado en Melilla. Bueno, yo soy de Madrid. Estuve destinado, mi primer destino al salir de la academia fue Madrid, después Melilla. En Melilla me casé y después de estar en Melilla, por ascenso, me destinaron a Canarias y como mi idea era estar destinado en regulares solo hay en Ceuta y Melilla, pues no tenía posibilidad de volver a Melilla y vine a Ceuta. Hace ya 20 años que vine aquí, con lo cual quiere decir pues que sí encontré buen arraigo. Mi hija se ha criado prácticamente aquí, está casada aquí, he tenido una nieta ahora aquí,
tengo mi casa aquí y se puede decir que pienso que mi futuro está aquí. Muy bien. Bueno, esta era una pincelada un poco que la he hecho con la intención de pasar a ya una de las cuestiones fundamentales. Vamos a ver. Yo recientemente, y este es un libro que tenía pendiente de leer, acabo de terminar la lectura del libro de Máximo Cajal, al cual ya hemos dedicado algún espacio en Teatro Crítico, un libro titulado Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar, ¿dónde acaba España? Bueno, este es un libro bueno, tiene ya casi 2 décadas, en el cual se plantea el asunto de la territorialidad, de la llamada territorialidad. Y las tesis que sostiene Cajal, por resumirlas de una manera casi telegráfica, o la propuesta, mejor dicho, que él hace es que Ceuta y Melilla regresen a Marruecos. Bueno, pues esa es una cuestión absolutamente polémica, y ahora os doy paso con la siguiente pregunta. Yo creo que me gustaría que expusierais desde cuándo Ceuta y Melilla pertenecen a España, y si en algún momento, yo creo que la respuesta que vais a dar, pertenecieron a Marruecos. Es decir, ¿qué relaciones hay de esos territorios con la nación española y con la nación política marroquí? Por ejemplo, Sergio. Bueno, el libro que mencionas lo leí hace bastante tiempo. Hay que conocer al diplomático, en este caso Máximo Cajal. Era un abandonista, era una persona que desde su posición diplomática pues siempre cuestionó, ¿no?, la propia presencia de España en el norte de África. Pero bueno, al margen de eso y centrándonos un poco en el aspecto histórico, no solo podemos decir que Ceuta y Melilla como tal, en este caso, en el caso concreto de Ceuta, no es que nunca estuvieran vinculadas a Marruecos, nunca pertenecieran a Marruecos como reino o como Estado constituido. Es que siempre tuvieron un vínculo histórico con la península ibérica, pero no solo desde la Edad Moderna o la Edad Contemporánea, sino incluso antes, ¿no? Por un factor o por otro histórico siempre estuvieron vinculadas al devenir histórico de la península ibérica. Desde tiempos de los romanos, ¿no? Pues Ceuta o la Septem Fratres que denominaba la ciudad romana, pues tenía un vínculo directo con la Hispania romana. Pero bueno, incluso en la época árabe también estuvo muy influenciada el califato omeya, incluso cuando había otras dinastías en el norte de África, Ceuta estuvo vinculada también de una forma u otra a los sucesivos califas que estuvieron en la ciudad cordobesa. Concretamente, bueno, pues ese vínculo estrecho, indisoluble, que ya va a unir directamente a la ciudad de Ceuta con la península ibérica, va a ocurrir a partir de 1415 con la llegada de los portugueses a la ciudad de Ceuta. Ahí es cuando podemos hablar o tratar ya directamente lo que vamos a llamar como la ciudad moderna o la ciudad actual, que es la que va a definir el carácter europeo y occidental que hoy tiene la ciudad de Ceuta. 1415 es esa fecha histórica que va a abrir un nuevo periodo en la configuración de la historia moderna y contemporánea también de la ciudad de Ceuta. Ese vínculo con Portugal también va a estar muy asociado, va a quedar muy asociado también por el acontecimiento que tiene lugar en el siglo XVI, ¿no? A partir del final de la dinastía David, con la muerte del rey Sebastián, también en una batalla aquí, en sus acciones bélicas en el norte de África, pues con el fin de la dinastía portuguesa y la unión de las coronas en la figura de Felipe II, ¿no? A partir de ese momento, de ese hecho que se produce en 1580, pues la ciudad va a empezar ya a derivar o a tener un carácter mucho más castellano que el propio portugués que había tenido desde 1415, fundamentalmente por un hecho muy, muy básico, que es que la cercanía de la península del campo de Gibraltar facilitaba que se pudieran llegar a la ciudad refuerzos desde la península, y estos refuerzos fundamentalmente eran de origen castellano. Eso ya va dando una mayor identidad
o vínculo a la ciudad de Ceuta con la corona de Castilla, con la monarquía española, aunque en ese impasse, en esa situación que se produce en la unión de las coronas, Ceuta teóricamente seguía vinculada al Reino de Portugal. Esa situación se va a mantener prácticamente durante un siglo hasta que con la separación del Reino de Portugal de la monarquía española que se produce fue en 1640 y se ratifica a partir de 1656, la ciudad de Ceuta, el pueblo de Ceuta, decide voluntariamente mantenerse bajo la corona española. Como digo, era ya un hecho práctico porque la mayoría del sustrato poblacional de la ciudad era de origen castellano y muy pocas eran las familias de origen portugués que quedaban en Ceuta. Como digo, esa unión con España que se va a producir a partir de finales del siglo XVII, pues se va a quedar consolidada a partir del siglo XVIII. Y bueno, un siglo XVIII muy difícil, muy convulso, en el que Ceuta va a tener muchas dificultades. Hay que recordar el gran sitio que se produce sobre la ciudad, sobre el sultán Moulay Ismail, pero esto también es importante decir, hablar del sitio de la ciudad de Moulay Ismail, porque no estamos hablando de un reino de Marruecos, estamos hablando de un sultán que consigue, el primero de la dinastía alauí, que consigue de alguna forma tener control sobre las cábilas, sobre las tribus que rodeaban la ciudad de Ceuta, lo que le permite tener un ejército para poder poner sitio a la ciudad de Ceuta. O sea, lo toma como un objetivo para consolidar su dinastía sobre esa autoridad que va a tener sobre las tribus del norte de Marruecos. Pero no podemos hablar de un reino de Marruecos, es que esto es muy importante. Hablamos de un sultán con autoridad sobre una serie de tribus que están rodeando la ciudad de Ceuta. Este sitio, que dura prácticamente por 30 años, ¿no? Bueno, pues va a definir esa identidad de la ciudad y esa determinación de los ceutíes por mantenerse unidos a España, ¿no? Yo creo que ese es un punto de inflexión, es un punto muy importante a tener en cuenta en esa determinación. Estamos hablando de un sitio de 30 años con todas las penurias y las dificultades para la defensa de la ciudad de Ceuta y que una pequeña población se resista pues con todo ese sacrificio a ser sometida por el sultán de Marruecos. A partir de ese momento, Ceuta va a sufrir una progresiva militarización, las cuestiones de la defensa lo requieren y Ceuta se va a ir convirtiendo cada vez más durante todo el siglo XVIII en una plaza militarizada. Eso va a dar paso al siglo, como digo, XIX, a ese inicio de la historia contemporánea de la ciudad en la que la presencia militar va a ser muy fuerte y también vamos a tener un hecho que quizás vuelva a la ciudad a una etapa quizás oscura y por eso es un siglo muy complicado para la ciudad de Ceuta porque se va a iniciar el penal de la ciudad. Vamos a empezar a hablar de una ciudad presidio en el que bueno, pues van a ir llegando presos de todo tipo, de toda clase, de toda condición y muchos de ellos van a ser presos de carácter político vinculados a las luchas políticas que se van dando durante todo el siglo XIX en España entre liberales, carlistas, bueno, pues, progresistas, moderados, todo lo que generaba la conflictividad política y social de la España del siglo XIX, pero también van a llegar a la ciudad presos de todas las luchas americanas que se van desarrollando desde el principio del siglo XIX. Eso va a marcar o va a lastrar de alguna forma el desarrollo de la ciudad de Ceuta prácticamente durante todo el siglo XIX, en el que vamos a ver cómo conviven militares y presidiarios, ¿no? Eso, en cierto modo, complica un poco el desarrollo de la ciudad, bueno, durante todo el siglo XIX y pues no vamos a ver el desarrollo que, como bien indicaba en mi explicación, se va a producir cuando se empieza a poner en marcha ya una ciudad con vistas al estrecho, con vistas a la necesidad de tener un puerto, y eso va a ocurrir a finales del siglo XIX, cuando ya se entiende que Ceuta tiene que convertirse en un punto de penetración de España en Marruecos, porque va a estar muy vinculado a la pérdida de las colonias. Una vez que España pierde sus colonias de ultramar en Cuba y Filipinas después de la crisis del siglo XVIII, la visión colonialista española se va a trasladar hacia el norte de Marruecos y por lo tanto Ceuta va a ser un punto esencial de penetración
para este proceso de, de colonización en el norte de Marruecos, con lo cual la ciudad pues, va a adquirir otro carácter distinto, se va a modernizar, se va a conectar mucho más con la península ibérica y bueno, y vamos a tener un siglo XX que es el que va a marcar el carácter directo que hoy tiene la ciudad. Se van a desarrollar las infraestructuras, se va a producir un gran proceso de inmigración de la península hacia la ciudad de Ceuta, en el que se encuadran mis antecedentes familiares, porque estamos hablando de que a finales del siglo XIX la ciudad de Ceuta tiene una población que no llegará a los 9.000 habitantes y nos encontramos que entre 1900 y 1930 la ciudad va a crecer prácticamente en 40.000, ¿no? Esa inmigración que procede sobre todo del sur peninsular, Cádiz, Málaga, Almería, Huelva y otras zonas de España, aparte también de la población militar que se va a trasladar para estas labores de penetración en el protectorado, que posteriormente será el protectorado español de Marruecos a partir de 1912, bueno, pues va a ir marcando ese carácter que la ciudad va a tener prácticamente al siglo XX. Pero, insisto, en una historia política, en una fisonomía de la ciudad marcada totalmente alejada de Marruecos. Es conveniente decir que en lo que hoy conocemos como el Reino de Marruecos, como el Estado marroquí, podemos considerarlo como un invento franco-español que surge después del proceso de descolonización de 1956. Hasta ese momento, la única autoridad que reconocía, o que se reconocía tanto por los españoles como los franceses, era una dinastía y un sultán. Y con él era con quien establecían las relaciones. Y un Maxen, que era un gobierno que asistía al sultán, pero no era una estructura definida. La estructura definida territorialmente se la proporcionan tanto los franceses como, en su mayoría del protectorado, como los españoles en su zona norte. A partir de 1956, cuando ya vamos a hablar de un Estado marroquí consolidado. Y, evidentemente, después de este repaso que he hecho un poco así en un tiempo express, ¿no? Hemos visto que no hay un vínculo de la ciudad de Ceuta en ningún momento con Marruecos, sino que Marruecos, a partir de que se crea como entidad política y territorial constituida, pues empieza a reclamar algo que nunca ha tenido un vínculo histórico con él. Por eso, como decía Máximo Cajal, no podemos hablar de regresar nada, porque nunca Ceuta estuvo vinculada a lo que hoy conocemos como el Reino de Marruecos. Eso es que justo en lo que acabas tú de exponer, con esa fugacidad y que esa síntesis que has sido capaz de hacer, él lo interpreta de otro modo. Él lo interpreta de otro modo, porque tú has presentado una Ceuta de espaldas al sultán, más o menos, y sin embargo, él lo ve absolutamente de una forma absolutamente diferente. Y de hecho, uno de los argumentos que Máximo Cajal, y ahora le daré paso, por supuesto, a Enrique, que es militar. Por cierto, yo también tengo un vínculo familiar con Ceuta por cuanto mi padre hizo la mili en el año 60 allí en Ceuta. Bueno, vamos a ver. Él lo que dice es que en realidad, Ceuta y Melilla, estamos más centrados en Ceuta por motivos obvios, ese carácter militar que tiene, una especie de base de operaciones desde el cual se irradia de cara al establecimiento o el mantenimiento del protectorado, es uno de los motivos, a su juicio, que hacen de ese territorio pues, un enclave peculiar y que de algún modo hay una especie de artificio que vendría a justificar las ambiciones, como tú bien dices, de ese Marruecos que cristaliza precisamente como transformación de las instituciones del protectorado. Entonces, es ese carácter militar una de las taras que añadiría un Máximo Cajal, que no olvidemos, ya estuvo presente en aquel incidente de la Embajada Española en Guatemala, que hemos analizado también en la Fundación Gustavo Bueno, pero no olvidemos también que Máximo Cajal fue un hombre alineado con las tesis de la Alianza de Civilizaciones Zapateril, bueno, por dar una pincelada alrededor de su trayectoria. Y recientemente, en una reunión que mantuve con unos diplomáticos españoles, ellos sospechaban que desde el principio Máximo Cajal y otros diplomáticos, aun cuando empiezan o están trabajando ya en la etapa de Suárez, ya están en la órbita socialdemócrata. De algún modo, el PSOE habría captado o pertenecerían a su órbita personajes como
Entonces, Enrique, ¿qué tienes tú que decir del carácter militar y de esa especie de atajo que toma Máximo Cajal, pues para intentar servir en bandeja, desde un punto de vista al menos ensayístico, Ceuta y Melilla al Reino de Marruecos, antes zona sujeta a una personalidad político-religiosa? Bien, en realidad las tesis que defiende Máximo Cajal, incluso cuando él escribe su libro, están superadas en varias décadas. La tesis de la continuidad geográfica, que es más o menos la que él defiende, no la aceptó la ONU a finales de los años 50, primero de los años 60, cuando se iniciaron los grandes procesos de descolonización. Porque salvo los territorios del centro de África, que no tenían fronteras y las fronteras se trazaron siguiendo paralelos y meridianos de acuerdo con las políticas de las potencias que habían colonizado la zona, en el resto del mundo se respetaron las fronteras tradicionales que se basaban en las etnias y en las culturas de los habitantes. No sé cómo Máximo Cajal puede defender que Ceuta vivía dependiendo de Marruecos o que sirvió precisamente, esa fue su plataforma para el protectorado. Incluso en pleno protectorado, Ceuta y Melilla tenían frontera con el resto del protectorado. O sea, eso es algo que en España normalmente se desconoce. Es decir, el ciudadano de Ceuta, el abuelo o el bisabuelo de Juan Sergio, si quería ir a Tetuán, pasaba una frontera. Es cierto que era un trámite muy leve porque seguía estando en una zona controlada por la autoridad española, pero realmente había cambiado de país. Estaba en Ceuta, iba a Tetuán y había cambiado de estado. Heller, en su definición de Estado, dice que el Estado debe estar perfectamente definido en cuanto a un territorio, unas personas, unas riquezas y el control que se ejerce sobre él. Marruecos no fue nunca un Estado, nunca estuvo definido en sus fronteras. De hecho, podríamos decir que hoy no está definido. El partido Istiqlal, que es el partido nacionalista marroquí, defiende unas fronteras que llegan prácticamente hasta Senegal, que incluyen Canarias, incluyen parte de Argelia. Marruecos es un país, es nuestro vecino y hay que mantener buenas relaciones con él, pero Marruecos es un país que desde que existe lleva una política exterior agresiva y expansionista, ha tenido una guerra con Argelia, ha tenido una guerra con España, ha tenido más de un problema con Mauritania, lo que pasa es que Mauritania ha optado por irse y no plantar cara, es decir, es un vecino agresivo. De hecho, con Argelia no tiene firmada la paz de la Guerra de las Arenas, no tienen un acuerdo de paz. Y yo creo que ante esta situación lo que corresponde es que las autoridades españolas, el gobierno español, en algún momento tendrá que tener una política exterior firme, bien definida, y tendremos que velar por nuestros intereses y no estar tan pendientes de los intereses de Marruecos. Nosotros defendemos que Ceuta y Melilla son españolas, no consiguieron que la ONU los incluyera en territorios a descolonizar, no están incluidos. Las veces que han llevado el tema a los tribunales internacionales ha fracasado y Marruecos, pues supongo que su acción será, como ha hecho siempre en su relación con España, la política de hechos consumados, como pasó con el Sáhara, que vi vuestra interesante tertulia que tenéis en YouTube. Efectivamente, Marruecos no es que se haga cargo del Sáhara, no, Marruecos se anexiona por la fuerza un territorio y es la vía de los hechos y que debemos pensar que sería la única que en un momento dado le serviría para si alguna vez pudiera conseguir tomar Ceuta y Melilla. Muy bien, totalmente de acuerdo, Enrique. Bueno, pues precisamente tú que has hablado de la vía de los hechos, yo quisiera también ahora que entráramos en harina, ¿no? En harina actual sobre todo, porque este libro se hace en el contexto de aquella tentativa de no sé qué vocablo, aquella tentativa militar, vamos a dejarlo ahí, sobre Perejil, que me gustaría conocer vuestra opinión, qué supuso aquel incidente, con qué intenciones, pero sobre todo el que haya ido a Ceuta, pues no deja de ver cómo, y singularmente en el barrio del Príncipe, pues hay ya casi una especie de zonas donde la ley parece estar prácticamente ausente y donde hay unas bolsas poblacionales coranizadas
que desde luego empiezan, o sea, mantienen unos nexos muy potentes con Marruecos, y me gustaría saber vuestra opinión al respecto de cómo puede evolucionar pues ese fenómeno que tiene un sesgo demográfico potentísimo. Sergio, por ejemplo. Bueno, sí, vamos a ver, acabas de mencionar el asunto de la isla del Perejil. Bueno, aquí en Ceuta hemos estado en cierto modo acostumbrados, ¿no?, que Marruecos aliviara sus tensiones políticas internas con algún tipo de acción exterior. Hemos visto durante la década de los 80, desde que España salió del territorio del Sáhara, bueno, pues estuvo muy pendiente de su flanco sur, hasta que se firmó pues, los acuerdos de paz que ahora se han roto, pero bueno, que le permitieron alcanzar algún tipo de estabilidad en la zona sur. A finales de los 80, primeros de los 90, ¿no? Marruecos se va desarrollando como país, sus reclamaciones siempre han estado ahí, y bueno, cuando se produce el tránsito de la monarquía de Hassan II a la de Mohamed VI, pues la situación en Marruecos pues también tiene cierta conflictividad, no está muy claro la figura de Mohamed VI, la figura de su padre ha sido mucho más autoritaria, él quiere hacer algunos cambios, hay sectores políticos en el interior de Marruecos que no ven con buenos ojos que haya cierta apertura, que se hagan ciertas modificaciones modernizadoras, democratizadoras, entre comillas, siempre hablando en el mundo marroquí. Y bueno, pues la situación de la isla del Perejil, pues, bueno, pues le da una posibilidad de buscar ese conflicto exterior o esa situación diplomática exterior, ¿no?, conflictiva, que bueno, alivie de alguna forma las tensiones y bueno, pues le permita de alguna forma contemporizar con sus problemas domésticos. En ese contexto podemos encuadrar esta situación del Perejil. Estamos hablando de un pequeño islote, prácticamente muy próximo al territorio marroquí, históricamente de soberanía española. Ahora, la verdad es que después del asunto del Perejil quedó como una especie de limbo político, diplomático, lo que se llamó el status quo, pero sí que es cierto que pone de manifiesto el asunto de Perejil, pues esa política agresiva que Marruecos busca siempre para intentar aliviar de alguna forma sus problemas interiores. Pero ese asunto del Perejil no lo podemos encuadrar directamente con la evolución o el desarrollo social, demográfico que está teniendo la ciudad de Ceuta, porque no se encuadra concretamente con el asunto del Perejil, que es un asunto, como digo, marroquí para aliviar tensiones internas que siempre va buscando el conflicto exterior. Bien lo ha explicado Enrique, pues en un momento con Argelia, en otros con Mauritania, en otros con España, y siempre necesita de un enemigo exterior para poner solución. El asunto de la ciudad de Ceuta, como pasa con la ciudad de Melilla en el ámbito social, demográfico, tiene un elemento anterior a lo que sería el hecho de Perejil, ¿no? Es un proceso de asentamientos continuados de población del norte de Marruecos en la ciudad de Ceuta, y que, bueno, pues que no está directamente controlado por la autoridad española. Es cierto que a finales de los años 70, entre el año 75 y el año 79, la población de origen marroquí asentada en Ceuta es muy minoritaria, se considera una minoría, muy vinculada también al aspecto militar, a los grupos militares irregulares que habían estado en la ciudad, la mayoría tenían ese origen, y durante la década de los 80 se va produciendo un aumento paulatino de esta población que ya no tiene vínculos directos con esa población que había estado hasta finales de los años 70, pero que se va asentando en la ciudad de Ceuta. Por dos motivos. Bueno, pues la situación económica de su desarrollo de un país como Marruecos y la necesidad de llegar a una zona, un entorno económico mucho más favorable para desarrollarse económicamente, pues que hace que una parte de la población del norte de Marruecos se vaya asentando en la ciudad de Ceuta. Pero también hay otra parte dentro de ese aumento poblacional que está instigada de alguna forma por Marruecos en el deseo o en el interés de poder subvertir o de alguna forma suplantar podemos decir, romper ese equilibrio
poblacional que había caracterizado a Ceuta durante la década anterior. En esas dos situaciones que se va produciendo también se va creando, como digo yo, una inestabilidad demográfica en la ciudad de Ceuta, porque dentro de la población musulmana que está en la ciudad de Ceuta también confluyen diferentes tipos de intereses. Podemos hablar de una parte de la población musulmana que se identifica con los valores españoles, familiarmente ha estado muy vinculada también a la ciudad de Ceuta, no cuestiona la españolidad de la ciudad, y bueno, pues esta se puede considerar integrada en la vida política y social de la ciudad de Ceuta. Y hay otra parte de la población musulmana que no acaba de integrarse porque no tiene interés en dejar o apartar ese origen o esos vínculos que tiene estrechos con Marruecos. Y entendemos que pues, busca cada vez un mayor vínculo de la ciudad de Ceuta con los intereses de Marruecos en el norte. Esa es otra parte, y hay otra parte directamente que está enviada por Marruecos y que sirve a los intereses marroquíes y a los fines de Marruecos para una anexión en un futuro de la ciudad de Ceuta y Melilla. Como digo, hay un punto en los últimos 30 años de la ciudad de Ceuta en el cual se ve directamente como una parte de la población musulmana que se ha ido asentando de origen marroquí en la ciudad de Ceuta, pues sí que puede tener un interés manifiesto en servir a los intereses anexionistas de Marruecos, dejando claro que hay otra parte de esa población musulmana de la ciudad de Ceuta que se identifica perfectamente con los valores españoles, con la identidad española y que no cuestiona esa españolidad de la ciudad. Pero insisto, no tiene nada que ver con el hecho concreto de lo que ocurrió en Perejil. Eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ahora hemos visto que Mohamed VI también está planteando esa fase transicional hacia la monarquía de su hijo. Y bueno, y hemos visto cómo se ha generado otra zona, otro contexto conflictivo en el Sáhara. Hemos vuelto otra vez a retomar, ¿no? Marruecos ha vuelto otra vez a retomar el conflicto en la zona del Sáhara. Viendo el programa que tuvisteis, el último programa muy interesante sobre el Sáhara, es cierto que parece ser que el que rompe es el Sáhara, ¿no? O sea, los saharauis, que son los que empiezan a atacar ciertas zonas del muro y a hostigar a bases marroquíes en el Sáhara. Pero no hay que olvidar que quien provoca que se rompa el alto el fuego que se había establecido a principios de los 90 es Marruecos, con acciones continuadas en la zona de Mauritania. Lo que quiere decir es que Marruecos, una vez más, busca una zona de conflicto, un enemigo exterior, para aunar a su población, a sus grupos políticos, a sus grupos de presión en un objetivo exterior que alivie de alguna forma la presión interior. Muy bien. Enrique, yo me gustaría preguntarte, ya que has hablado antes de hablar de la forma del Estado, pues de una institución fundamental en todo Estado, y por supuesto Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas, ¿no? La institución de la frontera. ¿Cómo ha ido evolucionando la frontera? ¿Hasta qué punto es eficaz? ¿Qué ocurre en esos dos pasos, al menos que yo he visitado en Ceuta? Me gustaría que nos trazaras un poco esa realidad, que nos la describieras mínimamente, y qué flujos, tanto de personas como de mercancías, se están dando en esas líneas que nos unen y a la vez separan de Marruecos. Bueno, el tema de las fronteras no es un tema sencillo cuando tienes que poner en la misma balanza la necesidad de control y una necesidad de respetar los derechos humanos de las personas que intentan cruzar. El problema de la inmigración irregular, que es el problema que preocupa aquí, porque la frontera no es violada por fuerzas militares, la frontera no es asaltada por traficantes de drogas, ¿no? La frontera, el control de la frontera, o el control más duro, es el de personas que están en un movimiento irregular de población, que en realidad yo me resisto a llamarlo movimiento migratorio, porque los movimientos migratorios tienen sus reglas. Pasar de un estado a otro
tiene sus procedimientos y se pasa de un estado a otro. En el mundo hay continuamente miles de movimientos migratorios, me refiero a miles en cuanto a rutas, y millones de personas que se están moviendo continuamente siguiendo los cauces establecidos para pasar de un estado a otro, porque efectivamente el Estado basa su esencia en el control, como decía la definición clásica de Heller. Control sobre un territorio, sobre una población, unas riquezas, y esas fronteras últimamente se han tenido que ir materializando y además cada vez con más medios y cada vez se implican más recursos. El problema de la inmigración, que es lo que de verdad afecta a estas fronteras, es un problema de adoptar una postura. Yo siempre que trato este tema digo que es un dilema. Estamos muy preocupados por los cambios, por toda la ecología, por el cambio climático, y yo creo que en la agenda, al menos de Europa, de la Unión Europea, el tema de la inmigración irregular debería estar en primer lugar. En primer lugar, con una inmediatez de ya, o sea, es decir, estar trabajando ya en ello. Porque nos va a costar trabajo tomar la decisión y lo que estamos haciendo es dar vaivenes. Y todo esto se refleja en las fronteras. Cuando hablamos de inmigración hay que pensar que ciertamente el ser humano es nómada. Nosotros llevamos siendo sedentarios y me va a permitir la expresión coloquial, 4 días con pasado mañana. Llevamos 12.000 años de los primeros asentamientos sedentarios. El hombre es nómada y tiene reconocido el derecho a buscar su mejor forma de vida. Lo que pasa es que tiene que buscarla por unos procedimientos regularizados. Entonces, frente a este derecho universal a buscar la mejor forma de vida, los estados tienen sus formas de entrar y tienen que defender sus fronteras. En el fondo, hay una cuestión filosófica y muy dura. Una frontera es tan impermeable como decida que sea el que la defiende. Es decir, Israel tiene fronteras que ellos las hacen impermeables y no intervienen o no implican muchos recursos materiales en la frontera. Sin embargo, las hacen impermeables. Pero claro, nosotros defendemos unos valores como seres humanos y de respeto al ser humano, a los derechos humanos, que no podemos aplicar medidas. Es decir, no sé si estoy explicándome bien. Técnicamente es fácil cerrar una frontera, muy fácil. Lo que pasa es que lo difícil es cerrarla sin dañar los derechos humanos de las personas que intentan pasarlo. Pues en algún momento nuestra sociedad tendrá que tomar una decisión ante este dilema. O puertas abiertas o no entra nadie. Las mafias que controlan, porque son auténticas mafias las que controlan las redes de tráfico irregular de inmigrantes, que además las primeras víctimas son estos inmigrantes, porque no vienen a un paraíso, vienen a ocupar empleos en régimen de esclavitud, con salarios de miseria, que no sé cómo alguien puede defender que van a pagar nuestras pensiones en el futuro cuando ni siquiera cotizan porque son irregulares. O sea, es que es intentar convencernos de algo que es imposible. Bueno, pues todo esto repercute en la frontera de Ceuta, en la de Melilla también, pero la de Ceuta, que es la que estamos tratando, pues cada vez se aplican más recursos materiales, se cambia la valla, se pone una más moderna, para un tráfico que se calcula entre 20 y 25.000 personas cuando está abierta, no actualmente. Cuando estaba la frontera abierta, hay un tráfico diario de 20 a 25.000 personas de Marruecos que vienen a buscarse la vida en Ceuta. Unos con trabajos más o menos regulares, otros con trabajos irregulares, otros buscando entre la basura, porque no olvidemos que el índice de desarrollo de vida entre la frontera de Ceuta y su entorno es el más alto del mundo, mucho más que la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, ¿cómo vas a controlar eso cuando te dicen, no, vamos a poner una cámara de reconocimiento facial? No sé si ha pasado usted alguna vez por un sitio que haya una cámara de reconocimiento facial, yo sí, y tarda pues unos 25 o 30 segundos en una persona que está identificada con un DNI. O sea que hay una base de datos que tiene ese reconocimiento. ¿Cuánto tardarían en pasar por la frontera 20, 25.000 personas que no tenemos una base de datos de ellos? ¿Alguien se ha parado a pensar eso? Personas que tienen que entrar a trabajar y volver otra vez. Y además te debes asegurar que ha salido otra vez.
Cuando hay un desfase de desarrollo tan brutal, los medios tecnológicos muchas veces no sirven. O sea, a un ejército moderno, si le quitan las comunicaciones, lo paras. A una tribu de salvajes, un satélite no les hace nada, porque no le puede cortar las comunicaciones. No estoy diciendo que los inmigrantes sean una tribu de salvajes. He puesto la comparación de lo que es aplicar tecnología a movimientos que no necesitan esa tecnología. Se ha quitado las concertinas, porque las concertinas eran lesivas para las personas que intentaban pasar. Pero es que las concertinas están como medio disuasorio, para que no se pase, no para que te quedes allí si pasas. Si usted mira en el CETI, yo tengo los datos aquí de la población del CETI de Ceuta y de Melilla, del último informe que hicimos del Instituto de Seguridad y Cultura, y efectivamente miramos por la mayoría son hombres, pero no solo la mayoría son hombres, sino hombres jóvenes y fuertes. Es muy raro que haya mujeres en los CETI. ¿Por qué? Pues en el CETI de Ceuta son un 12% las mujeres y un 14% los niños. Y no han pasado saltando la valla, han pasado escondidos o en alguna patera. Para pasar la valla hay que ser fuerte, hay que tener decisión y hay que ser violento. Y a nuestras fuerzas, a la Guardia Civil, le impiden ejercer violencia. Pues si resulta que el Estado es el que tiene reconocido el derecho legítimo al uso de la violencia, sí, y la Guardia Civil no puede usar esa fuerza que incluye violencia contra los que ejercen violencia contra ellos, yo soy pesimista en cuanto a que se mejoren técnicamente las fronteras, porque los procedimientos técnicos no sirven para parar unas personas que no le afecta la técnica. Sí, sí, muy interesante. Sergio, en relación al cierre de la frontera, las consecuencias que puede tener esta especie de bloqueo, y ya avanzaríamos a otro tema importantísimo. La presencia del narcotráfico en Ceuta, su peso, los problemas que genera. ¿Podrías darnos un panorama al respecto? Bueno, el hecho del cierre de la frontera, bueno, ahora mismo por la cuestión de la pandemia, de la COVID-19, pues ha sido una necesidad sanitaria cerrar las comunicaciones terrestres con el Reino de Marruecos, una cuestión, como digo, sanitaria, pero ya venían generándose problemas con Marruecos desde tiempo atrás. Desde años atrás, Marruecos ya venía poniendo bastantes trabas, bastantes problemas a pues, las relaciones transfronterizas en el ámbito comercial, incluso en el tránsito de personas por la zona internacional que aquí llamamos del Tarajal. Marruecos desde hace años se quiere replantear sus relaciones con Ceuta, no le interesa una Ceuta próspera, no le interesa una Ceuta desarrollada, y mucho menos que esa Ceuta próspera y esa Ceuta desarrollada se haga a costa de sus propios intereses o de las propias relaciones transfronterizas. Marruecos cambia su dinámica, insisto, de carácter económico con la ciudad de Ceuta, y aunque no existe, años atrás no ha existido un cierre real como el que ahora se produce de la frontera de Ceuta, pero sí que podemos hablar que sí existe un cierre psicológico, económico, de la frontera con Ceuta por las inmensas trabas que ha venido poniendo el Reino de Marruecos para ese tránsito internacional, para ese tránsito comercial transfronterizo, y bueno, pues que ha venido dificultando pues, las relaciones económicas, comerciales, sociales a ambos lados de la frontera. Podemos hablar de un cierre que viene ya de atrás. Ahora, el cierre físico, no se puede decir de echar las puertas, ¿no?, y cerrarlas, se produce desde el inicio de la pandemia. ¿Qué ha supuesto esto para la ciudad de Ceuta? Bueno, pues por contra de lo que algunos han querido vender o han querido exponer a la opinión pública de que Ceuta económicamente se iba a ver lastrada, se iba a ver en una situación muy complicada por el cierre de la frontera, hombre, debemos decir que sí es cierto que ha afectado a ciertos sectores económicos de la ciudad que tenían mucha dependencia de ese tránsito transfronterizo, pero en otros sectores Ceuta
sí que ha tenido algunos beneficios del cierre de la frontera. Ha tenido beneficios en el sentido de que, bueno, había gente que iba a hacer sus compras, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Que iba a hacer sus compras a Marruecos, pues que ahora no tiene más remedio que hacerlas aquí en Ceuta. Lo que quiere decir que los comerciantes en Ceuta, pues sí, han tenido algún beneficio en algunos sectores. De consumo, ¿verdad? Sí, Ciertas fundamentalmente cuestiones de consumo, ¿no? En temas de mercado, de consumo bueno, de alimentos y de ese tipo de cuestiones que se compraban en Marruecos, que con el cierre de la frontera y con la complicación que se venía produciendo desde años atrás en este tránsito comercial, bueno, pues ha beneficiado a ciertos sectores económicos de la ciudad. Se puede decir que ahora los ceutíes tienen menos posibilidad de ir a Marruecos a consumir o a comprar y lo hacen en Ceuta. Y eso supone un beneficio económico para la ciudad de Ceuta, al margen de la situación desastrosa para la economía local que se ha producido, desgraciadamente, por la crisis sanitaria, con los cierres, los confinamientos que ha venido a complicarlo. Pero, insisto, no es por una cuestión directamente relacionada con la frontera de Marruecos, que desde una perspectiva positiva, pues como digo, ha beneficiado de alguna forma a la economía. La economía de Ceuta entendemos que nunca debe estar como se ha permitido que estuviera en estas últimas décadas, vinculada a Marruecos. Ceuta no puede depender económicamente de Marruecos. Ceuta es una ciudad española cuyos vínculos tienen que estar fijados en la península, fijados en su entorno peninsular y fijados en el entramado económico y comercial del otro lado del estrecho, no del otro lado de la frontera. Quizás por comodidad, bueno, pues se ha mirado a Marruecos durante muchos años, pero este cierre de la frontera, yo creo, y creo que en Ceuta muchas personas también lo piensan de esa manera, debe ser una oportunidad para reinventar nuestra economía, reinventar nuestros sectores económicos y derivarlos hacia el entorno peninsular, potenciando y reforzando un elemento esencial para la ciudad de Ceuta como su puerto, por el que nos conectamos a la península y sobre todo a una de las vías de comunicación económica y de transporte en todos los sentidos como es el estrecho de Gibraltar. Yo el cierre de la frontera no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo y como una oportunidad de la ciudad de Ceuta para reinventarse económicamente. Algo que hemos hecho en otras ocasiones de nuestra historia. Ceuta cada 50 o 60 años se ha tenido que reinventar por su propia situación. En un primer momento, como decía, cuando éramos zona militar, bueno, pues los suministros. Cuando estábamos en la fase del protectorado, bueno, pues en todo un sector económico industrial que se asentó en Ceuta para dar soporte a esa penetración en el norte de Marruecos. Cuando se cerró, se acabó la etapa del protectorado, bueno, pues una economía mucho más centrada y vinculada a la ciudad de Ceuta, que dio lugar a lo que conocimos como el Bazar, que quiso aprovechar la situación de Puerto Franco, de exenciones fiscales y que también fue un beneficio importantísimo para la ciudad de Ceuta. Cuando el Bazar se acabó, bueno, pues se reorientó la economía hacia el comercio mayorista hacia el norte de Marruecos. Cuando eso se ha agotado, sobre todo agotado por los intereses también políticos y económicos del Reino de Marruecos, pues es el momento de volver a reinventar nuestra economía y orientarla hacia nuestro entorno peninsular. Eso con respecto a la primera cuestión que me planteaba. Con respecto al narcotráfico, bueno, es todas las ciudades fronterizas, todas las ciudades con unas características de ciudad fronteriza y en el caso de Ceuta con unas características de puente entre dos continentes, África, Europa, pues da lugar a que todo este tipo de tráficos ilícitos, todo este tipo de cuestiones ilícitas, pues florezcan y sobre todo cuando tienes un país como Marruecos en el que se puede decir que uno de sus sectores económicos y de producción están vinculados a elementos relacionados con este tráfico ilícito, como puede ser el hachís o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas de estas características, ¿no? Entonces, te encuentras en ese entorno con una población muy empobrecida, con un sector productivo muy vinculado a esos sectores, a ese sector económico de Marruecos, pues que al final hace que Ceuta se convierta en una especie de lanzadera o de punto de partida para este tipo de negocio y de cuestiones ilícitas. Como digo, es una situación vinculada no ya directamente a Ceuta, sí es cierto que una parte de la población de Ceuta que sí está estrechamente vinculada a ese
a esas formas de vida que se dan en el norte de Marruecos, pero es algo propio de Marruecos y de sus sectores de distribución de esa producción ilícita que se lleva a cabo en el Reino de Marruecos, y que Ceuta, como digo, por su situación geográfica, pues le sirve de alguna forma como lanzadera. España debe trabajar directamente a través de los medios de los que dispone, en el ámbito judicial, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito policial, pues para evitar que esto se produzca en la ciudad de Ceuta y que ciertos colectivos, ciertos elementos vinculados a este tipo de negocio, pues no vean en la ciudad de Ceuta ningún tipo de facilidad para dedicarse a estas prácticas ilícitas. Bueno, yo quería preguntarte, Enrique, para completar este último comentario que acaba de hacer Juan Sergio, al respecto de la famosa barriada del Príncipe, que además ha tenido hasta unos atractivos mediáticos que yo creo que son muy dañinos a la hora de presentar ese tipo de realidades según se presentan por las plataformas mediáticas. Entonces, ¿en qué situación está ahora mismo, Enrique, el barrio del Príncipe? Si pudieras darnos una mínima descripción. Bueno, pues sí, porque además ahora con esto de la pandemia hace tiempo que no voy por él, pero yo voy por el Príncipe, me gusta sentarme en el cafetín, tomarme un té. Conozco a bastantes vecinos del Príncipe. Yo es que no comparto la opinión de Juan Sergio tan pesimista sobre la población de origen marroquí. Quizá por mi faceta de sociólogo, los sociólogos pensamos que los cambios hay que medirlos y hay que hacerlos o contarlos por generaciones. Entonces es cierto que aquí hay una parte, nosotros cuando decimos la población musulmana, no, la población musulmana no es homogénea, hay una parte de esa población que tiene un fuerte arraigo en Ceuta, pero arraigo de todo el siglo XX prácticamente, y que su españolidad es tan firme como puede ser la mía, incluso su forma de hablar se parece más a la forma de hablar de Cádiz que cualquier otro acento. Y luego hay otra población de origen marroquí, pues que viene de las naturalizaciones, de las regularizaciones que hizo el PSOE en el año 86-87, que efectivamente tienen ahí una generación perdida, la que eran adultos en esa época, que se benefició de una nacionalidad española sin llegar a saber ni siquiera qué era ser nacional español. Yo creo que los estados, los gobiernos de los estados muchas veces son excesivamente generosos al dar la nacionalidad. La nacionalidad es algo que debe tener un sustrato debajo, no es solo un documento. Pero bueno, se hizo así y las cosas que se han hecho así no se pueden cambiar ahora. Esa generación en los años 90 ya tuvo niños que empezaron a ir al colegio desde pequeños. Sigue habiendo un problema con la lengua materna, y es algo que no controlamos bien, no llevamos bien, y si no lo llevamos bien es culpa de la administración. Todavía hay muchos niños en 2020 que llegan a la edad escolar y tienen un escaso rudimentario conocimiento del español, con lo cual ese niño va a tener problemas a la hora de seguir los programas de estudio. Urge que haya programas para alfabetizar en español a esos niños. Yo no comparto la idea de algunos partidos políticos locales que dicen que lo que hay que hacer es dar las clases en Darija, porque entonces lo que haremos será retrasar el problema. Dará las clases de primaria en Darija y tendrá problemas cuando llegue a la ESO y si no cuando llegue a la universidad. El idioma oficial de España es el español. El Darija puede ser una riqueza cultural que tienen derecho a guardar y se puede proteger perfectamente sin impedir por eso que esos niños adquieran conocimientos de español desde la más tierna infancia y, a ser posible, en el ámbito familiar. Bueno, pues eso sí es un problema, pero cuando uno se mueve por el Príncipe, que era la pregunta que me habías hecho, pues si vas por la mañana es una barriada muy dinámica. Ciertamente la estructura de las calles pues choca porque parece que estás en Marruecos, es cierto, porque se ha permitido un desarrollo irregular del urbanismo de la barriada. O sea, lo que va mal es culpa de las administraciones, porque tenían en su momento que haberlo cortado y no se corta ni hoy día tampoco.
De hecho, yo te voy a comentar que cuando voy al Príncipe no llevo el coche, pero no por miedo a que me hagan algo en el coche. Allí hay muchísimos coches, además hay coches de alta gama, o sea que no, sino porque no tienes dónde dejar el coche. O si lo dejan mal, cuando vuelve se ha podido llevar aquí el espejo porque no cabe al pasar. Pero por lo demás, pues hablas con personas que te entiendes perfectamente con ellos. A mí me gusta mucho interactuar con mis conciudadanos de origen musulmán, de origen marroquí en algunos casos y otros españoles, ya digo, de varias generaciones, pero será por mi tiempo en regulares, me entiendo bastante bien con ellos y sinceramente hay una gran parte que no ponen en duda su españolidad, ni la de Ceuta, y hay otra parte que no es que la pongan en duda, sino lo que yo detecto, esto es algo que no puedes demostrarlo porque es difícil hacer estudios de esto, pero hay muchos que lo que pasa es que no tienen un sentido de la nacionalidad como tenemos nosotros. O sea, ellos son de Ceuta y tienen su abuela en Sauen y ellos lo que ven normal es poder ir a ver a su abuela y estar allí y comen allí con sus primos y tal, pero luego quieren volverse a Ceuta, porque hay algo que sí los ata a esta ciudad, que es el estado del bienestar. Es decir, Ceuta es una ciudad que tiene unas potentes ayudas sociales, aunque hay demandas de algunos partidos localistas de que dice que son escasas, yo considero que son muy potentes. Eso es algo, quizá, como decía antes, la nacionalidad debe tener otro sustrato, pero bueno, esto está funcionando de momento. Ellos saben que cuando se ponen malos, aquí se curan, y si están en Marruecos posiblemente no. De hecho, cuando un familiar suyo se pone malo, su principal preocupación es traérselo a Ceuta, buscar la forma de traerlo a Ceuta. Entonces, en este sentido soy optimista. Está desarrollándose, como se está desarrollando en todas las ciudades, en las zonas del extrarradio, pues un lupen ciudadanía, un lupen poblacional que no accede al trabajo, pero en realidad tampoco está ligado a que sean musulmanes, sino está ligado a que, como por aquello que decía fundamentalmente de la lengua, no han desarrollado bien sus estudios. Hay una tasa de abandono escolar brutal y es entre chavales de cultura musulmana. Pues no alcanzan puestos de trabajo, luego se quejan de que no encuentran trabajo, pero en realidad es que no tienen formación. Y ahí yo creo que tiene una gran responsabilidad la administración española en el sentido no de darles trabajo, sino de darles formación, de ponerlos en igualdad de oportunidades que el resto de los ciudadanos de la ciudad. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos, como estamos ya agotando el tiempo, os voy a lanzar la última pregunta, la última cuestión que quisiera que abordarais. Y es dos cosas. Uno, panorama político. Juan Sergio pertenece a Vox, se me olvidó decirlo al principio. Panorama político de Ceuta. Posibles amenazas que hay sobre Ceuta, amenazas reales que percibáis y posibles soluciones. Es una cuestión difícil de delimitar, pero bueno, os lanzo esa última cuestión. Ya digo, ¿qué panorama político, por qué aboga cada formación política que ahora mismo se mueve en Ceuta? Y bueno, pues las amenazas y posibles soluciones que veis para esta ciudad autónoma. Bueno, sí, es cierto, como bien sabes, yo pertenezco a Vox, pero no tengo esta visión de la cuestión política de la ciudad de Ceuta por ser de Vox. Es cierto que Vox comparte una parte importante de esta visión, pero es por convicción, por cómo me desarrollo, cómo vivo y por cómo me defino como ceutí. Ceuta va a tener unos años complicados por la presión que va a ejercer el Reino de Marruecos sobre la ciudad de Ceuta. Marruecos está en una situación crítica, en una situación muy complicada e incluso la pandemia va a hacer que Marruecos experimente una situación mucho más difícil y compleja que la que puede tener otro país del entorno mediterráneo. En este caso, Marruecos
está teniendo una incidencia de la pandemia muy dura en el país, y eso va a condicionar su situación interior para un largo periodo de tiempo. También está su conflicto que se ha recrudecido en el Sáhara, y bueno, pues eso va a hacer que Marruecos de alguna forma busque una huida hacia adelante e intente buscar elementos exteriores que le permitan de alguna forma contemporizar con la situación difícil que se le genera en el interior, ¿no? O que se le está generando y que se le va a generar en los próximos años. Y Ceuta y Melilla van a ser dos puntos sobre los que va a fijar esa presión continua y constante. Ahora mismo, como digo, con la frontera cerrada, quizás la incidencia sea menor, pero en algún momento esa frontera se volverá a abrir. Y bueno, pues Marruecos seguirá en esa línea que ha venido ejerciendo en los últimos años de buscar de alguna forma presionar demográficamente, con población, con más temas de contrabando, etcétera, a las ciudades de Ceuta y Melilla. Eso en el aspecto de las relaciones con Marruecos. También tenemos un problema interno en el aspecto demográfico, con una población que sí es cierto, Enrique lo ha explicado bien, yo más o menos iba en esa línea, que hay una parte de la población musulmana que está perfectamente integrada y que no cuestiona para nada su españolidad, pero también es cierto que hay otra parte importante de la población musulmana residente en la ciudad de Ceuta, pues que no está para nada integrada, que cada vez se integra menos, incluso en nuevas generaciones de nacidos ya en Ceuta, quizás por desnaturalización, por desarraigo o por cualquier otro factores, como puede ser la pobreza, la exclusión o quizás la falta de integración en la propia ciudad, acaban derivándose hacia posicionamientos ideológicos de carácter radical, incluso radicalización religiosa. Bueno, pues como digo, existe esa realidad, esa población, y eso es un problema que vamos a vivir en los próximos años en Ceuta y que de alguna forma las autoridades españolas pues tienen que tratar con seriedad y atajar de alguna forma, y en este caso los representantes políticos deben poner ese debate sobre la mesa y pues atajarlo para que se den las soluciones pertinentes y no ocultarlo como diciendo aquí no pasa nada y vamos a seguir adelante y bueno, cuando ya esto salte pues veremos a ver qué hacemos. No, yo creo que el debate hay que ponerlo ahora, hay que tratarlo y hay que buscar las soluciones antes de que realmente esto derive en algo peor. Las soluciones están en el otro lado, como digo yo, de nuestra orilla del estrecho. Es más implicación del Estado. El Estado, por alguna forma, ha abandonado la ciudad de Ceuta en muchos aspectos, no se implica en el futuro, o en el presente y en el futuro. Lo estamos viendo en la propia ciudad de Ceuta, con una delegación del gobierno que tenemos, que se supone que representa al gobierno de la nación, pues que podemos considerarla como ausente, ¿no? Y que no está ejerciendo esa autoridad que se depende o que se pretende que el Estado ejerza en unas ciudades especialmente sensibles como Ceuta y como Melilla. Consideramos que la ausencia del Estado hoy por hoy es peligrosa, es perjudicial, y creo que la solución pasa por una mayor implicación del Estado, de las instituciones del gobierno de la nación en la ciudad, y por poner el debate sobre cuestiones que hasta este momento algunos pueden considerar pues, que atentan contra la convivencia o que no es conveniente que salgan a la luz. Yo creo que ese debate se tiene que poner sobre la mesa y con la mayor presencia del Estado buscar las soluciones pertinentes para arbitrar, como digo, las soluciones y evitar que la cuestión derive en una imposibilidad o en algo que ya impida poner solución y que, bueno, pues que al final genere un perjuicio al futuro de lo que es la Ceuta española. Eso es. Enrique, para finalizar. Bueno, pues aquí sí coincido plenamente con Juan Sergio. De hecho, yo pertenezco al Instituto de Seguridad y Cultura y hemos creado un observatorio para Ceuta y Melilla precisamente porque consideramos que hay que llevar a todos los foros posibles, nacionales e incluso internacionales en Europa, una preocupación por estas ciudades. Son ciudades españolas de la Unión Europea y sí considero, o al menos yo considero que hay una cierta amenaza que quizás todavía no se está materializando en hechos, pero que, por desgracia, va a tardar poco. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues en un documento oficial español
es el documento de la, no recuerdo ahora el nombre exacto, es de 2017, es el documento estratégico nacional, su apartado cuarto, que es el de amenazas, ¿qué se consideran para amenazas? O sea, ¿qué se consideran para un Estado amenazas? Y dice, pues, ampliación unilateral de las aguas territoriales, Marruecos lo ha hecho, la compra excesiva de armamento cuando no hay una situación bélica, Marruecos lo está haciendo, la compra más importante de armamento del norte de África, incluido Egipto, que era hasta ahora la máxima potencia militar del norte de África. No digo que Marruecos tenga la potencia de Egipto, pero está comprando más que Egipto. Otra cuestión que se considera una amenaza es el generar conflictos sobre situaciones territoriales, lo está generando, y si en un documento español se reconoce que estos asuntos o estos procedimientos constituyen una amenaza, lo que no se entiende es que España no sea consciente de que hay al menos teóricamente todos los indicios de que hay una amenaza de Marruecos sobre el Estado español. Y obviamente debe pensarse que sería sobre Canarias, Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas, Alhucemas y Vélez. Eso por un lado. Y por otro, pues efectivamente, ¿por qué el primer ministro de Marruecos ha nombrado a Ceuta y Melilla recientemente? No hay ahora mismo, o no debería haber ninguna razón para hacerlo, cuando es una cuestión que se había dejado, precisamente desde la crisis de Perejil, se había dejado en stand-by. Bueno, pues Marruecos ha sido su golpe de audacia, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía sobre el Sáhara. Eso es algo que ha hecho la administración Trump, pues de los desastres que ha hecho unos cuantos. Uno ha sido reconocer una soberanía sobre algo que no la tenías, porque el Sáhara nunca fue marroquí. El Sáhara, lo que está contemplado en las Naciones Unidas es un referéndum por la independencia del Sáhara. Claro. Si no quieren ser independientes, entonces ya se verá qué otra cosa es. Bien, esto es un golpe de efecto. Marruecos utiliza muy bien la política exterior para razones internas, como ha comentado Juan Sergio. Es un golpe de efecto importante de cara al exterior y de cara a su población, pero lleva una contrapartida muy peligrosa. Eso le ha llevado a reconocer la existencia del Estado de Israel y a establecer relaciones diplomáticas con Israel. De hecho, ya hay un embajador de Israel en Marruecos, con una rapidez impresionante. No es normal que en diplomacia se muevan fichas con tanta rapidez. Pero no solo eso, ha reconocido al Estado de Israel en los términos de Estados Unidos, que es reconociendo a Jerusalén como la capital histórica de Israel. Esto en un país en el que el rey de Marruecos es el presidente del comité Al-Quds, que es para la protección de los lugares sagrados, entre ellos Jerusalén. Esto a Marruecos internamente le va a ocasionar problemas internos de radicalización o de movimientos radicalizados que van a atentar. Ahora mismo para estos movimientos el monarca es un traidor. Vamos a conocer la parte interna de Marruecos. Marruecos no es un estado tan estable como a nosotros nos parece. De hecho, esos movimientos tan audaces que hace algunas veces es para solucionar sus problemas internos. Pues si Marruecos tiene un problema interno grave, sí puede buscar una salida en un conflicto exterior, como lo ha hecho desde que existe Marruecos. Muy bien. Muy interesante lo que acabas de comentar. Hemos cubierto más o menos el tiempo establecido. Reitero mi agradecimiento y nos vemos en Ceuta. Un fuerte abrazo para los dos. Muy bien, encantado y cuando quieras aquí nos veremos. A tu disposición. Gracias. Bueno, Enrique, hola, encantado de conocerte, que no nos habíamos visto nunca. Hola, supongo que eres Iván. Sí. Encantado, ciertamente te conozco de referencias, pero no nos habíamos visto nunca. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marie? Venga, gracias. Vaya paliza que llevas hoy, ¿no? Hasta luego.